Tengo 72 años, y si pudiera volver atrás, cambiaría una sola cosa, pero ya es demasiado tarde. No te hablo como experto en paternidad. No te hablo como alguien que hizo todo bien. Te hablo como alguien que vivió toda una vida creyendo que el tiempo era infinito y entendió demasiado tarde que los hijos no esperan, que la infancia no se pausa, que hay abrazos que si no se dan en su momento ya no significan lo mismo. Mi nombre no importa. Podría ser el tuyo. Podría ser el de tu vecino, el de tu compañero de trabajo, el de ese hombre que ves en el espejo cada mañana y que se promete a sí mismo que mañana será diferente. Pero mañana nunca llega, y cuando llega, ya no es mañana. Es demasiado tarde. Al principio, todo parecía normal. Pensaba que había tiempo, que mañana sería mejor, que cuando terminara ese proyecto importante en el trabajo, tendría más espacio para ellos, que cuando mejorara nuestra situación económica, podría darles más atención, que cuando resolviera esos problemas que me quitaban el sueño, sería un mejor padre. Pero la vida no funciona así. La vida no espera a que estés listo. Los hijos crecen mientras esperas el momento perfecto que nunca llega. Recuerdo el día que nació mi primer hijo. Tenía 26 años. Era joven, lleno de ambición, con toda una carrera por construir. Cuando lo tomé en brazos por primera vez en ese hospital, sentí algo que nunca había experimentado antes. Un miedo profundo mezclado con un amor tan intenso que me dolía el pecho. Pesaba apenas 3 kilos, pero en ese momento sentí que cargaba el mundo entero en mis manos. Le prometí en silencio que siempre estaría ahí para él, que sería el padre que yo nunca tuve, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa a mi manera. Nunca le faltó comida, nunca le faltó ropa, nunca le faltó un techo, pero le faltó algo mucho más importante. Le faltó tiempo, le faltó presencia, le faltó un padre que estuviera ahí no solo con el cuerpo, sino con el alma. 3 años después nació mi hija, y luego, 2 años más tarde, mi segundo hijo. 3 niños hermosos que llenaban la casa de ruido, de risas, de vida. Pero yo estaba construyendo un imperio, o eso creía. Estaba trabajando 12, 14 horas al día. Salía antes de que despertaran. Regresaba cuando ya estaban dormidos. Los fines de semana estaba tan agotado que solo quería silencio, descanso, paz. Mi esposa me decía, los niños te extrañan. Y yo respondía, estoy haciendo esto por ellos, para que tengan un futuro mejor. Creía genuinamente que era verdad. Creía que proveer era suficiente, que el amor se medía en cuentas bancarias y no en presencia, que ser un buen padre significaba trabajar duro, no estar presente. No fue una gran decisión. No fue un momento en el que me senté y dije, voy a alejarme de mis hijos. Fueron pequeños después. Después juego con ellos. Después les leo ese cuento. Después vamos al parque. Después hablamos. Después los conozco. Después construyo esos recuerdos que duran para siempre. Pero ese después se convirtió en nunca. Y cuando me di cuenta, ya habían crecido. Recuerdo una tarde, mi hijo mayor tenía 8 años. Llegó corriendo cuando entré por la puerta. Algo poco común porque normalmente ya estaba dormido a esa hora. Tenía un dibujo en las manos. Era un dibujo de nuestra familia. Estábamos todos ahí. Mi esposa, mis 3 hijos, hasta el perro. Pero yo estaba dibujado aparte, lejos del resto, con una maleta en la mano. Le pregunté por qué me había dibujado así. Me miró con esos ojos enormes que tenía y me dijo, porque siempre estás yéndote, papá. Se me rompió algo por dentro en ese momento, pero no cambié nada. Le di un beso en la frente, le dije que era un artista increíble, y al día siguiente seguí con la misma rutina. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Mi hijo mayor empezó la secundaria. Yo me perdí su primer día. Tenía una reunión importante que no podía cancelar. Mi esposa tomó las fotos. Cuando las vi esa noche, mi hijo se veía tan grande, tan diferente al niño que recordaba. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo había cambiado su voz? ¿Cuándo había dejado de ser ese bebé que sostenía en mis brazos? Mi hija desarrolló una pasión por el piano. No sé exactamente cuándo empezó. Un día simplemente había un piano en la sala y ella practicaba todas las tardes. Mi esposa me decía que era muy talentosa, que debería escucharla tocar. Mañana, decía yo, mañana la escucho con atención. Pero ese mañana nunca llegó. O cuando llegó, ella ya había dejado de invitarme. Ya había aprendido que papá siempre estaba ocupado,
que papá tenía cosas más importantes que hacer. Mi hijo menor era el más callado de los tres, siempre con un libro en las manos, siempre observando. A veces lo sorprendía mirándome desde la puerta de mi oficina en casa, como esperando una invitación para entrar. Yo le sonreía, le hacía un gesto con la mano, pero seguía trabajando. Pensaba, ya tendremos tiempo. Es solo un proyecto más. Solo una temporada difícil más. Pero las temporadas difíciles nunca terminaban. Siempre había algo nuevo, algo urgente, algo que no podía esperar. Mientras tanto, él sí podía esperar. Ellos siempre podían esperar. Los cumpleaños se convirtieron en un ritual extraño. Yo llegaba tarde, con un regalo caro comprado por mi secretaria, envuelto en papel brillante que no había elegido. Les cantábamos feliz cumpleaños, soplaban las velas, y yo revisaba mi teléfono debajo de la mesa. Estaba ahí físicamente, pero mi mente estaba en 1000 lugares diferentes. En contratos, en reuniones, en problemas que ahora ni siquiera recuerdo. Pero no estaba con ellos. Nunca estaba realmente con ellos. Mi esposa empezó a cambiar. Al principio me pedía que pasara más tiempo en casa. Luego me lo exigía. Finalmente dejó de pedirlo. Simplemente construyó una vida sin mí. Ella y los niños se convirtieron en un equipo, y yo era el extraño que dormía en la misma casa, el que pagaba las cuentas pero no conocía las rutinas, el que proveía todo menos lo que realmente importaba. Hubo señales, muchas señales, pero yo estaba demasiado ciego para verlas, o tal vez no quería verlas. Es más fácil decirse a uno mismo que todo está bien cuando la alternativa es admitir que estás fallando en lo más importante. Mi hijo mayor empezó a tener problemas en la escuela. No eran graves al principio, solo un par de materias reprobadas, pero escaló. Empezó a juntarse con chicos que mi esposa no aprobaba. Comenzó a llegar tarde a casa. Una noche llegó con olor a alcohol. Tenía 16 años. Mi esposa me llamó llorando al trabajo. Tienes que hablar con él. Necesita a su padre. Llegué a casa furioso. Lo confronté. Le grité. Le dije que estaba decepcionado, que después de todo lo que había sacrificado por él, así me lo pagaba. Me miró con una frialdad que nunca había visto en él y me dijo, «Tú no sacrificaste nada por mí. Sacrificaste tu tiempo conmigo por tu trabajo. Hay una diferencia». Y se fue a su cuarto. No supe qué responder. Porque tenía razón. Intenté cambiar después de eso. Realmente lo intenté. Empecé a llegar más temprano un par de días a la semana. Intenté forzar conversaciones durante la cena, pero era incómodo. Habían construido una dinámica sin mí y yo era una pieza que no encajaba. Mis intentos se sentían forzados, artificiales, porque no puedes recuperar años de ausencia con unas semanas de esfuerzo. No funciona así. Mi hija tuvo su primer novio. Me enteré por casualidad. Escuché a mi esposa hablando por teléfono con su hermana. ¿Tiene novio?, pregunté esa noche. Mi esposa me miró sorprendida. Hace 3 meses. Te lo mencioné. Incluso vino a cenar una vez. No lo recordaba. Había estado ahí, supongo, pero no presente. Un fantasma en mi propia casa. Intenté conocer al chico, invitarlos a salir, pero mi hija declinó educadamente. No te preocupes, papá. Sé que estás ocupado. Esas palabras, esas malditas palabras que yo mismo le había enseñado a decir. Papá está ocupado. ¿Cuántas veces habían escuchado eso? ¿Cuántas veces les habíamos dicho a ellos o a otros enfrente de ellos que papá estaba muy ocupado? Y ahora ella lo usaba como un escudo, como una forma gentil de decirme que ya no era necesario, que ya no me necesitaba. Mi hijo menor se graduó de la secundaria. Fue el mejor promedio de su generación. Di un discurso en la ceremonia. No sabía nada de él, pero improvisé hablando de dedicación y esfuerzo. Términos genéricos que podrían aplicarse a cualquiera. Después de la ceremonia, se acercó a mí con su diploma. Lo abracé. Le dije que estaba orgulloso. Asintió con una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. Gracias, papá. Y eso fue todo. No había conexión real. Solo un intercambio educado entre dos extraños que compartían sangre. Los tres empezaron la universidad. Mi hija estudió música en otra ciudad. Mi hijo menor se fue aún más lejos, a estudiar literatura. Solo mi hijo mayor se quedó cerca, estudiando administración, siguiendo mis pasos de alguna manera. Pensé que tal vez eso nos acercaría, que podríamos hablar de negocios, compartir ese mundo.
Pero él eligió un camino diferente dentro de la carrera. Emprendimiento social, organizaciones sin fines de lucro. Lo opuesto a todo lo que yo había construido. Cuando le pregunté por qué, me dijo, no quiero terminar como tú, papá, rico pero solo. Esas palabras me persiguieron durante meses. La casa se vació. De repente, esa casa que siempre había estado llena de ruido, de vida, de caos infantil, se quedó en silencio. Solo estábamos mi esposa y yo, y nos dimos cuenta de que no teníamos nada que decirnos. Habíamos pasado tantos años siendo padres, pero habíamos olvidado cómo ser pareja. Yo había estado tan ausente que ella había aprendido a vivir sin mí. Y cuando finalmente tuve tiempo, cuando finalmente la empresa estaba estable y yo podía respirar, ya no había nadie esperándome. Intentamos. Fuimos a terapia. Salimos a cenar. Viajamos. Pero había algo roto que no se podía reparar. No era falta de amor. Era falta de historia compartida. Eran años de ausencia que habían creado un abismo demasiado grande para cruzar. Nos divorciamos cuando yo tenía 54 años. Fue amigable, civilizado. Dividimos todo por la mitad. Ella se quedó con la casa. Yo me mudé a un apartamento. Los niños ya eran adultos, así que no hubo custodia que pelear. Solo dos personas que habían compartido una vida pero nunca realmente se habían conocido. Los años siguientes fueron extraños. Finalmente tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo. Pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Mis hijos me visitaban ocasionalmente. Llamaban en Navidad, en mi cumpleaños, en el Día del Padre. Pero eran llamadas cortas, educadas, llenas de silencios incómodos. Éramos extraños, siendo gentiles entre nosotros. Mi hija se casó. Lo supe por Facebook antes de que me llamara para decírmelo. La boda fue hermosa. Ella estaba radiante. Su madre lloró durante toda la ceremonia. Yo también quería llorar, pero no por las razones correctas. Lloraba porque el hombre que la llevaba del brazo, que pronunció un discurso hermoso sobre cómo la había visto crecer, era su padrastro, el nuevo esposo de mi exmujer. Un buen hombre que había estado presente cuando yo no pude, que había ido a sus recitales de piano, que la había consolado cuando su primer novio le rompió el corazón, que conocía su canción favorita, su comida favorita, sus sueños, sus miedos. Él era su padre en todo menos en sangre. Y yo era su padre en sangre pero en nada más. Durante el baile padre-hija, bailé con ella. Era la primera vez que la abrazaba realmente en años. Podía sentir la tensión en su cuerpo. No estaba cómoda. Yo tampoco. Estás hermosa, le dije. Gracias, papá, respondió. Quisimos decir más. Yo quería decir tantas cosas. Quería disculparme. Quería explicar. Quería que supiera que la amaba. Que siempre la había amado. Que mi ausencia no fue porque no me importara. Pero las palabras no salieron. Y la canción terminó. Y ese momento se perdió para siempre. Mi hijo mayor se convirtió en lo que quería ser. Fundó una organización que ayuda a niños en riesgo. Trabaja más horas que yo trabajaba, irónicamente, pero de alguna manera lo hace diferente. Está presente con esos niños de una forma en que yo nunca lo estuve con él. Lo vi una vez dando un taller. Lo observé desde la puerta sin que me viera. La forma en que se conectaba con esos chicos, la forma en que realmente los escuchaba, la forma en que se reía con ellos. Me di cuenta de que estaba siendo el padre que yo debí ser, con niños que no eran suyos, porque yo le había enseñado lo que no hacer. Mi ausencia había sido su mayor lección. Un día me llamó. Necesitaba un consejo sobre cómo manejar las finanzas de su organización. Hablamos durante horas. Por primera vez en años, tuvimos una conversación real. Me pidió ayuda y yo se la di. Pensé que tal vez ese era el comienzo de algo nuevo. Tal vez podríamos reconstruir. Pero cuando terminamos de hablar de trabajo, el silencio regresó. No teníamos nada más que decirnos. No conocía su vida personal. No sabía si tenía novia. No sabía cuáles eran sus películas favoritas o qué música escuchaba. No sabía nada. Y era demasiado tarde para preguntar. Mi hijo menor se convirtió en escritor. Publicó su primera novela cuando tenía 28 años. Me envió una copia firmada. Para papá, que siempre estuvo trabajando para darnos un futuro. Espero que esto sea parte de ese futuro que soñaste. La ley era hermosa, brillante, pero también era desgarradora. Porque aunque los nombres eran diferentes, las situaciones eran ficticias, reconocí nuestra historia en cada página. Era la historia de un niño que esperaba a un padre que nunca llegaba.
Un padre que estaba siempre a punto de estar presente, pero nunca lo estaba. Lo llamé después de leerla. Le dije que era increíble, que estaba orgulloso. Hubo una pausa larga. Gracias, papá, dijo finalmente. Eso significa mucho. Pero en su voz podía escuchar lo que no decía, que llegaba 30 años tarde, que las palabras que necesitaba escuchar cuando tenía 8, 10, 15 años, ahora solo eran un consuelo vacío. Un día, algo cambió. No hubo aviso. Solo me di cuenta cuando ya no podía arreglarlo. Fue mi cumpleaños número 68. Estaba solo en mi apartamento. Había recibido mensajes de texto de mis 3 hijos. Mensajes cortos, amables, genéricos. Feliz cumpleaños, papá. Que tengas un gran día. Ninguno llamó. Ninguno propuso vernos. Y me di cuenta de que no podía culparlos. Porque yo había enseñado que estar presente no era importante. Que un mensaje era suficiente. Que las obligaciones se cumplían con lo mínimo necesario. Me senté en mi sala, rodeado de silencio, rodeado de todas las cosas materiales que había acumulado. Un apartamento lujoso, arte en las paredes, los mejores muebles, y me sentí más pobre que nunca. Porque lo único que realmente importaba, lo único que el dinero no podía comprar, era lo que no tenía: conexión, presencia en la vida de mis hijos, recuerdos compartidos, una historia común que nos uniera. Intenté después de eso. Llamé más frecuentemente. Propuse cenas, viajes. Sería bueno ponernos al día, decía. Ellos aceptaban a veces, pero las conversaciones eran superficiales. El daño estaba hecho. Los años perdidos no se recuperaban con algunos meses de esfuerzo. Había perdido su infancia. Había perdido su adolescencia. Había perdido los momentos formativos que construyen la relación entre padre e hijo. Y ahora ellos eran adultos con sus propias vidas, sus propias familias en formación, sus propias prioridades. Y yo no era una de ellas. Mi salud empezó a fallar. Nada grave al principio. Solo las cosas normales de la edad. La presión alta, el colesterol. Pero luego vino el diagnóstico que lo cambió todo. Cáncer. Tratable, me dijeron los doctores. Buen pronóstico si seguía el tratamiento. Llamé a mis hijos para decirles. Se preocuparon. Vinieron a visitarme. Pero incluso en esos momentos, incluso cuando enfrentaba mi propia mortalidad, había una distancia. Me cuidaron porque era su obligación, porque era lo correcto, no porque hubiera una conexión profunda que los impulsara. Durante la quimioterapia, tuve mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Pensé en todas las decisiones que había tomado, en todos los después que se convirtieron en nunca, en todos los momentos que elegí el trabajo sobre ellos. Y entendí algo fundamental. Había ganado el mundo entero y había perdido lo único que importaba. Había construido un imperio, pero había destruido una familia. No de forma violenta, no con abuso o abandono total, sino con algo más insidioso, con ausencia, con la promesa constante de que mañana sería diferente, con la mentira que me repetía a mí mismo de que proveer era suficiente. Ahí entendí algo que nadie me dijo a tiempo. El tiempo no avisa cuando se acaba. Los hijos no permanecen niños esperando que estés listo para ser padre. Crecen. Y cuando crecen sin ti, aprenden a vivir sin ti. No es porque sean crueles. No es porque no te amen. Es porque aprendieron que no podían contar contigo. Aprendieron que sus necesidades siempre serían menos importantes que tu trabajo. Aprendieron a no esperar. Y esa lección, una vez aprendida, no se puede desaprender. Me recuperé del cáncer. Los tratamientos funcionaron. Entré en remisión, pero la experiencia me cambió. O tal vez solo me mostró lo que siempre había estado ahí: la soledad, el arrepentimiento, el peso abrumador de las oportunidades perdidas. Empecé a ir a terapia, no para salvar mi relación con mis hijos, ya era demasiado tarde para eso, sino para aprender a vivir con lo que había hecho, o más bien, con lo que no había hecho. Mi terapeuta me preguntó una vez, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? La respuesta fue inmediata. Todo. Cambiaría todo. Trabajaría menos. Estaría presente más. Iría a los recitales. Jugaría en el parque. Leería cuentos antes de dormir. Conocería a mis hijos. Sus miedos, sus sueños, sus personalidades únicas. Construiría recuerdos reales. No solo proveería necesidades básicas. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede.
Mi hija tuvo su primer hijo, un niño. Me llamó para decirme que me había puesto mi nombre como segundo nombre. Era un gesto generoso, más de lo que merecía. Fui al hospital a conocerlo. Cuando lo tomé en brazos, sentí el mismo terror y amor que había sentido cuando tuve a mi primer hijo. Este pequeño sé que pesaba casi nada, pero significaba todo. Y pensé, ojalá pudiera decirle lo que aprendí. Ojalá pudiera advertirle. Pero él no es mío para aconsejar. Ese es el trabajo de mi hija y su esposo. Yo solo soy el abuelo. Un rol que tendré que ganarme, si es que es posible. Los veo a veces, a mis hijos con sus propias vidas. Mi hijo mayor finalmente tiene novia. Una mujer increíble que trabaja con él en la organización. Los vi una vez caminando por la calle, tomados de la mano, riendo. Se veían felices. Me escondí antes de que me vieran. No sé por qué. Tal vez porque ver su felicidad me recordaba lo que yo nunca construí. O tal vez porque me daba vergüenza admitir que no era parte de ese mundo. Que era un observador externo de las vidas que ayudé a crear pero nunca realmente participé. Mi hijo menor se casó hace 6 meses. Una ceremonia pequeña e íntima. Estuve ahí. Di un breve discurso. Dije las cosas correctas. Pero cuando el padre de la novia dio su discurso, lleno de anécdotas específicas, de momentos compartidos, de una relación clara y profunda, sentí la ausencia de todo lo que yo no tenía para decir. No tenía anécdotas. No tenía momentos específicos. Solo tenía amor. Un amor profundo y real que nunca supe cómo expresar cuando importaba. Ahora paso la mayoría de mis días solo. No es tan malo como suena. He aprendido a estar en paz con el silencio. Leo mucho. Camino por el parque. Observo a otros padres con sus hijos. Y a veces les quiero gritar. Quiero detenerlos y decirles, este momento exacto, es el que vas a recordar cuando tengas 70 años. No lo desperdicies. No lo cambies por nada. No hay reunión, no hay proyecto, no hay cantidad de dinero que valga más que este instante. Pero no lo hago, porque cada padre tiene que aprender sus propias lecciones. Y algunos, como yo, las aprenden demasiado tarde. Mis hijos me hablan. No quiero dar la impresión de que me han abandonado. No lo han hecho. Son buenos hijos. Mejores de lo que merezco. Me llaman cada par de semanas. Me invitan a cenas ocasionales. Me incluyen en las celebraciones importantes. Pero hay una formalidad en todo. Un deber cumplido más que una conexión genuina. Y lo acepto. Es más de lo que debería esperar después de décadas de ausencia. A veces pienso en escribirles una carta. Una carta real donde les explique todo. Donde les diga que mi mayor arrepentimiento no es no haber trabajado más duro o hecho más dinero. Es no haberlos conocido. No haber estado ahí cuando me necesitaban. No haber construido con ellos la relación que merecían tener con su padre. ¿Pero qué lograría esa carta? ¿Hacer que se sintieran obligados a perdonarme? ¿Transferirles mi culpa? No. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Algunos arrepentimientos son para cargar solo. He pensado mucho en qué mensaje quisiera dejar. Si pudiera hablar con alguien que está donde yo estuve. Alguien que tiene hijos pequeños y está construyendo una carrera. Alguien que cree que tiene tiempo. Alguien que se dice a sí mismo las mismas mentiras que yo me dije. Este es ese mensaje. Si estás escuchando esto y aún puedes elegir, hazlo ahora. No cometas mi error. No te digas que mañana será diferente. Mañana ellos serán un día más grandes. Mañana habrá otra reunión, otro proyecto, otra crisis que parece urgente. Pero nada, absolutamente nada, es más urgente que estar presente en la vida de tus hijos. No te estoy diciendo que no trabajes. No te estoy diciendo que no tengas ambiciones. Te estoy diciendo que encuentres el balance que yo nunca encontré. Que entiendas que tus hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre presente. No necesitan la casa más grande o el carro más nuevo. Necesitan tu tiempo, tu atención, tu presencia real, no solo física. Cuando tu hijo te pida que juegues, juega, aunque estés cansado, aunque tengas trabajo pendiente, aunque solo quieras sentarte en silencio. Juega, porque ese momento no volverá. Cuando tu hija tenga un recital, ve, aunque tengas que reorganizar tu agenda, aunque tengas que cancelar algo importante, ve, porque ella te recordará en ese público, o recordará tu ausencia. Y esos recuerdos construyen quién es ella y quién eres tú para ella. Conoce a tus hijos. Realmente conócelos. Aprende cuál es su color favorito. Que les da miedo. Que los hace reír.
que sueñan. Escúchalos cuando hablen, incluso cuando lo que dicen parezca trivial, porque para ellos no es trivial. Es un mundo entero. Y si no estás interesado en su mundo cuando son pequeños, no puedes esperar ser parte de su mundo cuando sean grandes. Habrá presión, habrá expectativas, habrá jefes y clientes y proyectos que parecen no poder esperar. Pero todo puede esperar, todo excepto la infancia de tus hijos. Eso no espera. Eso sucede con o sin ti. Y si no estás ahí, si no eres parte de eso, construirán sus vidas sin ti. No porque sean crueles, sino porque no hay alternativa. La vida continúa. No te engañes pensando que puedes compensarlo más tarde. Que cuando tengan 15 o 18 podrás recuperar el tiempo perdido. No funciona así. Los cimientos de una relación se construyen en los primeros años. Los lazos que se forman cuando son pequeños son los que sostienen la relación cuando son grandes. Si esos cimientos no están, si esos lazos no se formaron, es casi imposible construirlos después. Y sí, tal vez ganes menos dinero. Tal vez tu carrera no avance tan rápido. Tal vez no alcances todas las metas profesionales que te propusiste. Pero te prometo, desde el fondo de mi corazón, que en tu lecho de muerte no vas a desear haber trabajado más. No vas a desear haber asistido a más reuniones. Vas a desear haber abrazado más a tus hijos, haber estado presente en más momentos, haber construido más recuerdos. El dinero se gana. Las promociones llegan o no llegan. Los proyectos se completan. Pero los hijos solo crecen una vez. Y cuando se van, se van. No vuelven a ser niños. No puedes recuperar esos años. No puedes comprar más tiempo. No importa cuánto éxito tengas, no puedes regresar al pasado y hacer las cosas diferente. Yo ya no puedo cambiar nada. Pero tú, todavía sí. No dejes que el trabajo se coma tu vida. No dejes que las ambiciones te roben lo más importante. No dejes que el miedo a no ser suficientemente exitoso te impida ser el padre que tus hijos necesitan. Porque el éxito sin familia no es éxito. Es solo una vida vacía disfrazada de logros. Tus hijos no van a recordar las horas que trabajaste. Van a recordar si estuviste en su obra de teatro, si fuiste a ver su partido, si estuviste ahí cuando te necesitaban. Esos son los recuerdos que construyen una familia. Y sin esos recuerdos, sin esa presencia, no tienes familia. Tienes gente con la que compartes sangre pero no vida. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. No esperes a que tus hijos crezcan y se vayan para entender lo que perdiste. No esperes a estar viejo y solo para comprender que todo el dinero del mundo no compra un abrazo genuino de tu hijo. No compra una conversación real con tu hija. No compra pertenecer a sus vidas de una forma que importe. Elige diferente. Elige estar presente. Elige a tus hijos por sobre todo lo demás que parece importante pero que realmente no lo es. Porque al final del día, al final de tu vida, lo único que importa es el amor que diste y el amor que recibiste. Y el amor se construye en presencia, en tiempo compartido, en estar ahí, no en proveer, no en trabajar duro, en estar ahí. No cometas mi error. Por favor, no cometas mi error. Tengo 72 años. Y si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Pero no puedo. Nadie puede. El tiempo solo va en una dirección. Y los hijos solo crecen una vez. Yo perdí mi oportunidad, pero tú aún tienes la tuya. No la desperdicies. No cambies lo eterno por lo temporal. No cambies el amor por el éxito. Porque cuando tienes éxito pero no tienes amor, no tienes nada. Mis hijos están bien. Son buenas personas. Han construido vidas hermosas. Y lo hicieron a pesar de mí, no gracias a mí. Porque yo les enseñé lo que no hacer. Les enseñé que el trabajo no es lo más importante. Les enseñé, a través de mi ausencia, el valor de estar presente. Y ellos han aprendido esa lección de una forma en que yo nunca pude. Están ahí para sus propios hijos de la manera en que yo nunca estuve para ellos. Y eso debería hacerme feliz. Y lo hace, en cierto modo. Pero también es un recordatorio constante de lo que pude haber tenido y no tuve. De la relación que pudimos haber construido y nunca construimos. Del padre que pude haber sido y nunca fui. Así que esta es mi advertencia. Mi confesión. Mi último intento de que algo bueno salga de mi fracaso. Si mi historia puede evitar que aunque sea una persona cometa el mismo error, entonces tal vez, solo tal vez, estos años de arrepentimiento habrán servido para algo. No seas yo. No llegues a los 72 años mirando atrás a una vida llena de logros profesionales, pero vacía de conexión real.
No te conviertas en el extraño que comparte apellido con tus hijos, pero no comparte vida con ellos. No desperdicies la única oportunidad que tienes de ser el padre que tus hijos necesitan. Porque después, cuando ya no vuelven igual, cuando ya construyeron sus vidas sin ti, cuando ya aprendieron a no necesitarte, es demasiado tarde. Y tendrás que vivir el resto de tus días sabiendo que tuviste la oportunidad y la desperdiciaste, sabiendo que pudiste haber elegido diferente, sabiendo que el tiempo estaba ahí, pero tú elegiste no tomarlo. Yo ya no puedo cambiar nada, pero tú, todavía sí. Hay días en que me despierto y por un momento olvido. Olvido que mis hijos ya no viven aquí. Olvido que han pasado décadas desde que escuché sus risas llenando esta casa. Por un segundo, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, creo que todavía son pequeños, que puedo bajar las escaleras y verlos desayunando, que todavía tengo tiempo. Pero entonces abro los ojos y la realidad regresa. El silencio, la soledad, la certeza de que ese tiempo se fue para siempre. He intentado entender cómo llegué aquí, cómo un hombre que amaba tanto a sus hijos pudo alejarse tanto de ellos. Y la respuesta siempre es la misma: no fue una decisión. Fueron 1000 decisiones pequeñas, cada una insignificante por sí sola, cada una fácil de justificar en el momento, pero sumadas, construyeron una muralla tan alta que ahora es imposible de escalar. Recuerdo cada excusa que me di. Es solo este mes. Es solo este proyecto. Es solo hasta que la empresa esté estable. Es solo hasta que tengamos suficiente dinero ahorrado. Pero la empresa nunca estuvo suficientemente estable. El dinero nunca fue suficiente. Siempre había una nueva meta, un nuevo objetivo, una nueva razón para posponer lo que realmente importaba. Y la sociedad me respaldaba. Mis colegas me felicitaban por mi dedicación. Mi jefe me promovía. Los vecinos admiraban nuestra casa, nuestros autos, las vacaciones caras que tomábamos una vez al año donde yo pasaba la mitad del tiempo en llamadas de conferencia. Nadie me decía: estás fallando como padre, porque proveer se veía como éxito. Estar ausente pero pagar las cuentas se consideraba responsabilidad. Y yo me aferré a esa narrativa porque era más fácil que enfrentar la verdad. La verdad era que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que si no trabajaba tan duro, no podría darles una buena vida. Pero confundí una buena vida material con una buena vida. Pensé que si les daba todo lo que yo no tuve cuando era niño, sería suficiente. Yo crecí pobre. Mi padre trabajaba en una fábrica. Nunca tuvimos nada extra. Y me prometí que mis hijos nunca sentirían esa inseguridad económica. Cumplí esa promesa. Pero en el proceso, les di la inseguridad emocional, que es mucho peor. Hay una conversación que tengo una y otra vez en mi cabeza. Es con mi yo de 30 años. El que acababa de tener su segundo hijo. El que estaba considerando esa promoción que requería viajar 3 semanas al mes. Mi yo actual quiere gritarle: no lo hagas. No vale la pena. Rechaza la promoción. Quédate en casa. Estos años nunca volverán. Pero por supuesto, es imposible. Ese hombre tomó su decisión hace 42 años. Y yo tengo que vivir con las consecuencias. A veces veo a mi hijo mayor con los niños de su organización y me pregunto si ve algo de mí en ellos. Si cuando abraza a un niño que necesita una figura paterna, piensa en todos los abrazos que yo no le di. Si cuando escucha sus problemas, recuerda todas las veces que él intentó hablar conmigo y yo estaba demasiado distraído para escuchar. Creo que sí. Creo que cada niño que ayuda es una forma de sanar la herida que yo le causé. Y eso me rompe el corazón de 2 maneras. Me da orgullo ver el hombre en que se convirtió. Pero me destroza saber que se convirtió en ese hombre a pesar de mí, no gracias a mí. Mi hija tiene ahora su propio hijo, mi nieto. Cuando lo visito, ella es una madre increíble. Paciente, presente, atenta. Todo lo que yo no fui. La veo jugar con él en el suelo, reírse de sus tonterías, consolarlo cuando llora. Y veo en sus ojos una felicidad que yo nunca experimenté como padre. Porque yo nunca me permití estar presente lo suficiente para sentir esa alegría. Estaba demasiado ocupado, demasiado estresado, demasiado enfocado en cosas que ahora ni siquiera recuerdo. Una tarde, mientras los visitaba, mi nieto se cayó y se raspó la rodilla. Lloró fuerte, como lloran los niños de 3 años cuando el mundo parece acabarse. Mi hija lo levantó inmediatamente, lo abrazó, le habló suavemente, le limpió la herida con cuidado, le puso una curita con dibujos de dinosaurios. Lo consoló hasta que las lágrimas se convirtieron en risas.
Todo el proceso tomó tal vez 5 minutos. Pero en esos 5 minutos vi 20 años de diferencia entre cómo ella es como madre y cómo yo fui como padre. Porque yo no recuerdo hacer eso nunca. No recuerdo consolar a mis hijos cuando se caían. Probablemente mi esposa lo hacía. O tal vez yo estaba en el trabajo y me enteraba después, de forma casual, cuando ya todo había pasado. Después de que mi nieto se calmó, mi hija me miró, y por un momento, pensé que iba a decir algo. Pensé que iba a hacer una comparación. Pensé que iba a señalar lo obvio. Pero no lo hizo. Solo sonrió con tristeza y siguió jugando con su hijo. Y ese silencio fue peor que cualquier acusación, porque significaba que ni siquiera valía la pena mencionar. Que mi ausencia era tan conocida, tan aceptada, que ya ni siquiera causaba enojo. Solo era un hecho. Papá no estuvo. Papá no estará. Es lo que es. Mi hijo menor publicó su segunda novela el año pasado. Esta también la leí. Y esta vez no era sobre un padre ausente. Era sobre otras cosas. Amor, pérdida, búsqueda de significado. Y me di cuenta de que ya no estaba escribiendo sobre mí. Ya me había sacado de su sistema en el primer libro. Ya había procesado ese dolor. Ahora estaba escribiendo sobre su propia vida, sus propias experiencias, sus propias relaciones. Y yo no era parte de esa narrativa. Y eso debería ser bueno. Significa que siguió adelante. Pero también significa que me dejó atrás. Que ya no soy lo suficientemente importante en su vida como para escribir sobre mí, ni siquiera de forma velada. He pensado en cómo explicar este arrepentimiento a alguien que no lo ha vivido. Es como tener hambre, pero saber que ya no puedes comer. Es como ver el tren de tu vida alejarse mientras estás parado en el andén, demasiado tarde para subirte. Es despertar cada día sabiendo que hiciste daño a las personas que más amabas, no con violencia, sino con ausencia. Y que ese daño es permanente. No porque ellos no puedan perdonar. Creo que ya me perdonaron, en cierto modo, sino porque el tiempo perdido no se recupera. Los recuerdos que no se crearon no se pueden crear después. La relación que no se construyó no se puede construir retroactivamente. La gente me dice a veces, pero al menos les diste una buena educación. Al menos no les faltó nada materialmente. Y tienen razón. Mis 3 hijos fueron a buenas universidades. Nunca pasaron hambre. Nunca les faltó un lugar donde dormir. Pero les faltó algo mucho más fundamental. Les faltó un padre. Y ninguna cantidad de dinero compensa eso. Ningún diploma universitario llena ese vacío. Ninguna casa grande o auto nuevo reemplaza los abrazos que no se dieron, las conversaciones que no se tuvieron, la presencia que nunca existió. Voy a terapia todavía. Después de todos estos años. Mi terapeuta me preguntó una vez, ¿qué harías diferente si pudieras volver? Y la lista es interminable. Hubiera ido a cada recital de piano de mi hija. Hubiera estado en cada partido de fútbol de mi hijo mayor. Hubiera leído cada cuento que mi hijo menor escribía cuando tenía 8 años y creía que iba a ser el próximo gran autor. Hubiera cenado con ellos todas las noches. Hubiera apagado mi teléfono cuando estaba en casa. Hubiera tomado menos proyectos y más vacaciones reales donde estuviera presente. Hubiera dicho no más a mi jefe y sí más a mis hijos. Pero mi terapeuta entonces me hizo una pregunta más difícil. ¿Por qué no lo hiciste? Y esa es la pregunta que me persigue. Porque no fue por falta de amor. Siempre los amé, desde el momento en que nacieron hasta ahora. Ese nunca fue el problema. El problema fue que creía que el amor se demostraba trabajando duro, que proveer era suficiente, que estar físicamente presente ocasionalmente compensaba estar emocionalmente ausente siempre. Y para cuando entendí que estaba equivocado, ya era demasiado tarde. Hay momentos de conexión todavía, pequeños momentos. Mi hijo mayor me llamó hace 3 meses para pedirme consejos sobre una decisión importante en su organización. Hablamos durante 1 hora. Me sentí útil, me sentí necesitado. Y cuando colgamos, lloré, porque me di cuenta de que ese era el tipo de conversación que debimos haber tenido cientos de veces a lo largo de su vida. Pero solo la tuvimos una vez. Y probablemente pasarán meses antes de que vuelva a pasar. Mi hija me invitó a la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Fui, por supuesto. Vi a toda su familia política ahí. El padre de su esposa estaba ahí, jugando con los niños, contando chistes, siendo el centro de atención de una forma natural. Los niños corrían hacia él, lo buscaban, confiaban en él. Y yo estaba en la esquina, educado pero distante, porque esa es la relación que construí. O más bien, que no construí.
Y ver lo que pude haber tenido, ver el tipo de abuelo que pude haber sido si hubiera sido el tipo de padre que debí ser, fue devastador. Mi hijo menor se mudó a otro país hace 2 años. Consiguió un trabajo enseñando escritura creativa en una universidad. Hablamos por videollamada cada mes. Conversaciones de 30 minutos donde me cuenta lo básico de su vida y yo le cuento lo básico de la mía. Y está bien. Es amable. Pero también es obvio que es un deber. Una llamada que hace porque es lo correcto, no porque realmente quiera. Y no lo culpo, porque así construimos nuestra relación, basada en deber, no en conexión. He estado pensando mucho últimamente en qué pasará cuando muera. No por morbosidad, sino por practicidad. Tengo 72 años. Mi salud no es perfecta. El cáncer está en remisión, pero quién sabe por cuánto tiempo. Y me pregunto, ¿cómo me recordarán mis hijos? ¿Qué dirán en mi funeral? ¿Que era un buen proveedor? ¿Que trabajaba duro? ¿Que nunca les faltó nada material? Probablemente. Y todo eso es verdad. Pero también falta lo más importante, que estuve ausente, que elegí el trabajo sobre ellos una y otra vez, que desperdicié la oportunidad de conocerlos y de que me conocieran. No quiero que esto suene como autocompasión. No estoy buscando lástima. Tomé mis decisiones. Nadie me obligó a trabajar esas horas. Nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo pierde la infancia de tus hijos o si no. Yo elegí. Y ahora tengo que vivir con esas elecciones. Lo que quiero es que mi error sirva para algo. Que alguien escuche esto y lo haga diferente. Que alguien que está parado donde yo estuve hace 40 años tome un camino diferente. Porque la trampa es que en el momento, las decisiones parecen racionales. Parecen necesarias. Parece que no hay alternativa. Pero siempre hay alternativa. Siempre puedes elegir diferente. Puedes decir no a ese proyecto. Puedes pedir menos horas. Puedes priorizar diferente. Sí, tal vez ganes menos dinero. Tal vez tu carrera avance más lento. Pero te prometo, desde el fondo de mi corazón, que eso no importa. Al final de tu vida, no vas a contar tus logros profesionales. Vas a contar tus relaciones. Y si no las cultivaste, si no estuviste presente, no tendrás nada que contar. A veces fantaseo con una máquina del tiempo. Con poder regresar a ese momento cuando mi hijo de 8 años me mostró ese dibujo donde yo estaba separado de la familia. Y en lugar de solo darle un beso y seguir con mi vida, renunciar. Renunciar a ese trabajo que me consumía. Encontrar algo más balanceado. Estar ahí. Pero por supuesto, eso es imposible. El tiempo solo va en una dirección. Y las decisiones, una vez tomadas, no se pueden cambiar. Lo que más me duele no es solo lo que perdí. Es lo que ellos perdieron. Porque ellos merecían un padre presente. Merecían a alguien que estuviera ahí para ellos. No era solo mi pérdida. Era la de ellos también. Y eso es lo que me quita el sueño. Saber que mi ausencia los marcó. Que mis decisiones afectaron sus vidas de formas que probablemente ni siquiera sé. Que crecieron sintiendo que no eran lo suficientemente importantes para que su padre estuviera presente. Y eso no es verdad. Siempre fueron lo más importante. Pero nunca se los demostré. Y los niños no entienden las intenciones. Solo entienden las acciones. He escrito cartas que nunca he enviado. Cartas a cada uno de mis hijos donde intento explicar. Donde intento disculparme. Donde intento hacerles entender que siempre los amé, incluso cuando no supe demostrarlo. Pero las leo y suenan huecas. Suenan a excusas. Porque al final del día, no hay explicación que justifique décadas de ausencia. No hay disculpa que repare ese daño. Solo hay arrepentimiento. Y la esperanza de que tal vez, de alguna manera, mi historia pueda ayudar a alguien más a no cometer el mismo error. Si eres padre y estás leyendo esto, o escuchando esto, por favor, escúchame. No desperdicies el tiempo que tienes. No asumas que siempre habrá mañana. No te digas que después será diferente. Porque ese después nunca llega de la forma que esperas. Llega cuando ya es demasiado tarde. Cuando tus hijos ya crecieron. Cuando ya construyeron sus vidas sin ti. Cuando ya aprendieron que no pueden contar contigo. Tus hijos no van a ser niños para siempre. Ese periodo es corto. Increíblemente corto. Y cuando se va para siempre. No hay forma de recuperarlo. No hay cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo que pueda traer de vuelta esos años. Así que aprécialos mientras los tienes. Sumérgete en ellos. Sé el padre que tus hijos necesitan, no el que crees que debería ser basado en lo que la sociedad dice. La sociedad te dirá que trabajar duro es noble, que proveer es suficiente,
que ser exitoso profesionalmente es lo más importante. Pero la sociedad está equivocada. O más bien, la sociedad no estará ahí contigo cuando tengas 70 años y estés solo. La sociedad no te consolará cuando te des cuenta de lo que perdiste. Solo tú tendrás que vivir con esas decisiones. Así que elige diferente. Elige a tus hijos. Elige estar presente. Elige construir recuerdos sobre construir una carrera. Elige relaciones sobre logros. Porque al final, lo único que realmente importa son las personas que amas y si estuviste ahí para ellas cuando te necesitaban. Yo ya no puedo cambiar mi historia. Está escrita, terminada, y tendré que cargar con este arrepentimiento hasta el día que muera. Pero tú todavía puedes escribir la tuya diferente. Todavía puedes elegir. Todavía tienes tiempo. No lo desperdicies. Por favor, no desperdicies el regalo más grande que la vida te puede dar. La oportunidad de ser padre. De verdad, de estar presente, de conocer a tus hijos y de que ellos te conozcan. Porque después, cuando ya no vuelven igual, cuando ya construyeron sus vidas sin ti, cuando ya el daño está hecho, vas a desear con cada fibra de tu ser haber elegido diferente. Y ese deseo, ese arrepentimiento, es algo con lo que tendrás que vivir cada día. Y créeme, es el peso más pesado que existe. No seas yo. Por favor, no seas yo. Tengo 72 años. Y este es mi único legado, una advertencia. Un grito desde el futuro diciéndote que no cometas mi error. Que elijas diferente. Que estés presente. Porque ese es el único regalo que realmente importa. Tu presencia, tu tiempo, tu atención, tu amor demostrado en acciones, no solo en palabras. Yo ya no tengo más tiempo. Pero tú sí. Úsalo bien.